Buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a presentar artículos que evalúan el impacto del gasto público en la desigualdad. Los integrantes son Laura Barrera Tobar, Maitreya Díaz Rodríguez, Felipe Correa Quilcate y mi persona, Yadelín Barzola Lozano. El primer artículo es Gasto social público en los países de la Unión Europea, eficiencia en la reducción de la pobreza y la desigualdad de ingresos. La pregunta de investigación es ¿qué tan eficiente es el gasto social en los países de la Unión Europea para reducir la pobreza y la desigualdad de ingresos? La hipótesis principal es que el gasto social no es igualmente eficiente en todos los países ni en todos los sectores y que más gasto no significa mejores resultados y además que la salud y la educación tienden a ser más eficientes que la protección social. Como metodología, la autora utiliza un modelo no paramétrico llamado DEA, que mide qué tan bien los países transforman el gasto público en resultados sociales. Se trabajó con 27 países de la Unión Europea durante el periodo 2007 a 2018. Las variables que usaron fueron la reducción de la pobreza y la reducción del índice de Gini como dependientes e independientes como el gasto público en protección social, salud y educación como porcentaje del PBI. Entre los principales resultados se tiene que no hay una relación directa entre gastar más y obtener mejores resultados en desigualdad o pobreza. Por ejemplo, en Irlanda, con un gasto social moderado del 14% del PBI, fue uno de los países más eficientes. En cambio, países como Francia o Italia, que gastaban más del 20%, mostraron una baja eficiencia. En resumen, el estudio demuestra que lo importante no es cuánto se gasta, sino cómo se gasta. Finalmente, la autora sugiere que futuras investigaciones podrían incluir variables institucionales como la calidad de gobernanza y percepción de corrupción y que es importante replicar este tipo de estudio de análisis en otras regiones del mundo. Gracias. Le doy pase al siguiente artículo. Este artículo, Does Government Spending Affect Income Poverty? A Meta-Regression Analysis, busca conocer si existe una relación significativa entre el gasto público y la reducción de la pobreza monetaria en países de ingresos bajos y medios. Algunas de las hipótesis secundarias fueron que la relación entre el gasto público y la pobreza varía según región geográfica o que la inclusión de variables de control específica afectaban a la estimación del efecto de gasto público sobre la pobreza, entre otras hipótesis secundarias. La metodología utilizada en este documento fue un análisis de meta-regresión, la cual estaba basada en 19 estudios econométricos transnacionales, los cuales proporcionaron 169 estimaciones de relación entre el gasto público y la pobreza monetaria. Las variables utilizadas también fue independiente, las que son medidas para la pobreza monetaria, considerando como una proporción de la población en menos de $1.25 al día. La variable independiente de este documento fue el gasto público total y que fue considerada por sectores específicos como la salud, la educación y las variables de control como por ejemplo el PBI per cápita, apertura comercial, inflación, entre otras. La medición en este documento fue que se utilizó los coeficientes de correlación parcial y algunos errores estándar de las estimaciones para poder evaluar cuál era esta relación a la respuesta de la pregunta. Y como resultados se obtuvieron que las 169 estimaciones analizadas de este total, solamente 124 mostraron una relación negativa entre gasto público y pobreza. Ahora, también vimos que se identificó una heterogeneidad significativa en los resultados y que esta fue influenciada por factores como la región geográfica, el tipo de gasto público, entre otros. Finalmente, la conclusión llegada fue que el gasto público por sí solo no ha sido un instrumento eficaz para que se pueda reducir la pobreza monetaria en países de desarrollo. Yo soy la alumna Maitreya Mary Díaz Rodríguez de código U20211C852. Yo hablaré del paper de gasto público y su efecto en la desigualdad de Ecuador. La pregunta central fue cómo incide el gasto público en la desigualdad de ingresos de Ecuador entre 1965 y 2014. La hipótesis principal fue que un mayor gasto público disminuiría la desigualdad. Y de forma implícita se asume que el PBI, la natalidad, las tierras cultivadas, urbanización e inflación también juegan un rol relevante.
Para poder comprobar esto se utilizaron series de tiempo anuales y un modelo ARMA. La variable dependiente fue el coeficiente de Gini y la independiente, el gasto público, y las variables de control fueron el crecimiento económico, tasa de natalidad, extensión de tierras, población urbana e inflación. A continuación, los resultados. Los resultados muestran que el aumento del 1% de gasto público reduce la desigualdad en 7.74%, gracias a la T, que es de menos 6.06. Asimismo, se ve un R cuadrado de 0.42, lo que confirma un efecto estadísticamente significativo, aunque indica también la influencia de otras variables dentro del modelo. En conclusión, el estudio respalda la teoría de Keynes de intervención estatal. El gasto público disminuye la desigualdad y debe enfocarse en el capital humano. Asimismo, debe enfocarse en salud, educación, vivienda, saneamiento, acompañándose de políticas que mejoren la transparencia y combatan la corrupción. Investigaciones futuras se deben dar, pero en torno a la interacción entre gasto público, corrupción, y se debe de extender el análisis a nivel regional. Le doy pase a mi compañero. Hola, soy Felipe Correa y hoy les presento un estudio clave sobre la desigualdad, gasto público y apertura económica. La pregunta de investigación que guía este trabajo es: ¿en qué medida el gasto social del gobierno contribuye a reducir la desigualdad en países en desarrollo y en contextos de apertura económica? Esta pregunta es crucial porque buscamos entender si los recursos públicos están cumpliendo un rol redistributivo en la economía abierta. Entonces, tenemos las hipótesis planteadas, son tres. El gasto social no siempre es redistributivo, el gasto de educación tiene un efecto positivo sobre la equidad y que la apertura comercial sin reformas sociales puede agravar la desigualdad, especialmente si el gasto en esta protección social está mal diseñado o mal focalizado. Entonces, este enfoque nos invita a repensar el diseño de las políticas públicas en contextos de globalización. Pasando a la segunda parte, analizamos las variables utilizadas en el estudio. Entre los outputs o resultados esperados están la reducción del coeficiente de Gini, el aumento de la participación del quintil más pobre del ingreso nacional, como indicadores de mejora de distribución del ingreso. Nuestros inputs fueron tres: gasto en educación, gasto en salud y gasto en protección social. Además se usó una interacción entre el gasto y la apertura económica, comercio como el porcentaje del PIB, para observar cómo cambia este efecto redistributivo según el contexto de la globalización. El modelo econométrico se basa en datos de panel para 46 países, 35 de desarrollo y 11 de la OCDE, usando mínimos cuadrados en dos etapas y controles robustos. Como una conclusión técnica destacada, el único gasto que logra reducir significativamente la desigualdad en países en desarrollo abiertos es el comercio en el gasto de educación. Con esto concluyo nuestra presentación grupal. Muchísimas gracias.